somos el grupo 117 y nuestro grupo está compuesto por González. Esta exploración de los principales elementos de tesis de maestría de la Facultad de Ciencias de la Educación, UACD, en el periodo 2004-2023. Planteamiento del problema. La construcción del objeto, nos dice Bourdieu en 1995, es una construcción que se desarrolla con el tiempo, no es dada de una vez y para siempre, pues se transforma según el contexto social e histórico. La construcción del objeto tampoco se logra mediante una planificación previa. Es un trabajo lento que se desarrolla mediante sucesivas correcciones a lo largo de todo el proceso de lo que es la investigación. Pregunta de la investigación. ¿Cuáles investigaciones se han realizado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAS que permite explorar los principales elementos de tesis de maestría para generar un sistema de variables e indicadores que consulte la información de un sistema digital de base de datos? Preguntas específicas. ¿Cómo determinar las partes que contiene la portada de la tesis de maestría de la Facultad de Ciencias de la Educación, sede central, en el periodo 2004-2023? ¿Cómo se puede constatar los aspectos del índice de la tesis de maestría de la Facultad de Ciencias de la Educación, sede central, en el periodo 2004-2023? ¿Cómo identificar los elementos que integran la tesis de maestría de la Facultad de Ciencias de la Educación, sede central, en el periodo 2004-2023? Objetivos de la investigación. Objetivo general: explorar los principales elementos de tesis de la maestría en la Facultad de Ciencias de la Educación en la UAS para la UACD, para la creación de una base de datos de investigación. Objetivos específicos: determinar las partes que contienen la portada de tesis de maestría de la Facultad de Ciencias de la Educación, sede central, en el periodo 2004-2023. Constatar los aspectos del índice de las tesis de maestría de la Facultad de Ciencias de la Educación, sede central, en el periodo 2004-2023. Identificar los elementos que integran la tesis de maestría de la Facultad de Ciencias de la Educación, sede central, en el periodo 2004-2023. Justificación. Dicha investigación se fundamenta en la necesidad de un estudio para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al no tener una base de datos que los ayude al momento de realizar buenas prácticas de investigación como un elemento integrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje para los alumnos de dicha universidad. Marco teórico. Antecedentes nacionales. Según la señora Carmen María García Mirete, 2012, que es una obra pionera, en efecto, esto se trata de la primera monografía española sobre las bases de datos electrónicas internacionales. Es una pionera, pero sin embargo no solo por este hecho, también porque fue una fundadora, pues el libro que presentamos al lector ofrece aspectos constituyentes para conocer y comprender una institución compleja y heterogénea, cuyos perfiles jurídicos que requerían de una cuidadosa labor definitoria y aclaratoria. Antecedentes nacionales. Según Casco, en el 2009, página 123, él manifiesta que los antecedentes nacionales son el conjunto de toda conclusión obtenida por los investigadores o por el mismo investigador en un tiempo pasado. Eso es con respecto al problema que se investiga. En este trabajo de investigación, muy ocasiones, este trabajo muestra la información de cómo se ha ido creando estrategias para su difusión y recuperación. Asimismo, también presentamos
la utilización de las nuevas tecnologías, la computadora, el disco compacto, las redes, etc., para el manejo de millones de datos de manera relativamente independiente. Base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos almacenados en memoria externa que están organizados mediante una estructura de datos. Cada base de datos ha sido diseñada para satisfacer los requisitos de información de una empresa o un tipo de organización, como por ejemplo una universidad o un hospital. Antes de existir una base de datos, se trabajaba anteriormente en un sistema llamado fichero. Bien, sistema de gestión de base de datos. Es una aplicación que permite a los usuarios definir, crear y mantener las bases de datos, además de proporcionar un acceso controlado a la misma. Se denomina sistema de base de datos al conjunto formado por las bases de datos, sistema de gestión de base de datos y los programas de aplicación que dan servicio a las empresas u organizaciones. Diseño metodológico. Este apartado describe la metodología que se utilizó para llevar a cabo este informe de investigación, creación de una base de datos. Se aborda el tipo, naturaleza y enfoque del estudio. Se puntualiza el procedimiento para la recogida de información, la población, muestra y los criterios de inclusión y exclusión. Asimismo, se explicó la metodología para la aplicación de los instrumentos, permitiendo la recogida de los datos. Población y muestra. La población es la realización de esta investigación que contamos con una población de 4.050 tesis de maestría, especialidades y de grado, que se encontraron en el cuarto piso de la biblioteca Pedro Mil, situada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS-CES. Muestra. Para este estudio se utilizó el muestreo por convivencia, donde se tomó un total de 30 tesis por convivencia, ya que es un tipo de muestreo no probabilístico y que no se sustenta en la aleatoriedad. Es decir, que se recogieron 30 tesis como muestra según la facilidad del acceso y la disponibilidad que nosotros teníamos de la tesis. Bien, resultado. En este gráfico podemos observar la característica de los elementos presentes en la portada de la tesis de maestría de la Facultad de Ciencias de la Educación, UAS-C. Con el estudio que realizamos del no tienen elementos, que el 4% no aplica. Recomendamos que se le apliquen conclusiones a la futura tesis. Dándole continuidad al gráfico que explicaba mi compañera Ana, en este gráfico también podemos determinar los elementos que estaban presentes en la portada de tesis de maestría en la Facultad de UAS-CD. Podemos visualizar que el 93.4% fueron elementos respondidos satisfactoriamente con sí, mientras que el 5.2% fueron elementos que estuvieron negativos con no, mientras que el 1.4% fueron elementos no válidos. En esta segunda gráfica podemos visualizar las características o elementos presentes en la portada de las tesis de maestría de la Facultad de Ciencias de la Educación, UAS, y hemos determinado que un 85.1% fueron elementos respondidos satisfactoriamente, positivo con un sí, mientras que un 13.8% fueron elementos respondidos con no, que es la parte negativa. Recomendamos a la biblioteca revisar los elementos de las tesis de maestría antes de recibirla. En esta tabla podemos
ver lo que fueron los títulos académicos por lo que estaban los sustentantes de las tesis exploradas. Determinamos que el 50% de las tesis exploradas, sus sustentantes, optaron por el título de maestría en gestión educativa, mientras que el 31.3% optaron por el título de maestría en educación, mientras que el 18.7% optaron por diferentes maestrías que se describen en la tabla. Acá podemos observar la situación de la tesis con respecto a su resumen. Podemos visualizar que el 43.8% de las tesis consultadas contienen su resumen de no más de una página, mientras que el 28.1% de las tesis consultadas tienen su resumen de más de una página. También podemos observar que la gran mayoría de las tesis consultadas tenían un porcentaje mayor de una. Continúa. En la siguiente tabla podemos observar que el 68.8% de las tesis consultadas estaban escritas solo en español, mientras que el 25.0% de las tesis, que estaban escritas en español e inglés, mientras que tenía un 6.3% de las tesis que no tenían resumen. De 1.9% que consultamos, realizamos un mientras el 28.1% de las tesis tuvimos que elaborarle su resumen. Tabla número 7. Acá nosotros podemos visualizar las palabras claves que fueron extraídas según las tesis consultadas. El 65.6% de las tesis que consultamos tenían incluidas sus palabras clave, mientras que el 28.1% de las tesis que consultamos no tenían palabra clave. También podemos encontrar que el 6.3% de la tesis consultada no tenían palabra clave, por lo tanto no tenían resumen. Conclusión. Al finalizar esta investigación, hemos en el informe del estudio. Es importante resaltar que en este capítulo desarrollamos los antecedentes nacionales e internacionales, planteamiento del problema, descripción del problema, científico, justificación, variabilidad y contextualización. Expresado en el primer capítulo, con el fin de investigar y dar inicio a la investigación. Recomendación. La necesidad de una base de datos propia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, que sea de utilidad en el proceso de investigación científica para los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación. El desarrollo de una base de datos es importante en la actualidad, ya que constituye una valiosa herramienta para el almacenamiento y procesamiento de las informaciones. También contribuye al desarrollo de la universidad, porque les permite el acceso a diferentes bases de datos a los estudiantes para que puedan modificar, actualizar, exportar informaciones científicas. Y aquí tenemos algunos de lo que fueron las limitaciones que se nos presentó durante el proceso de este trabajo. Uno de estos fue el tiempo disponible para salir a la biblioteca y a las reuniones que nos proponíamos realizar. No teníamos un espacio cómodo a la hora de investigar las tesis en la biblioteca. Las tesis de maestría se habían terminado. Esas fueron otras de las limitaciones. También
no querían que los estudiantes cogieran ellos mismos las tesis por los desórdenes que se estaban armando. Otra de las limitaciones fueron que no habían tesis, mejor dicho, habían tesis que no tenían asignatura topográfica, lo que se hacía un poco más difícil ubicarlas. Aquí tenemos lo que son las lecciones aprendidas. En este proceso fue muy enriquecedor para nosotras porque pudimos adquirir conocimientos nuevos, no o quizás que no sabíamos, sino que no habíamos tenido dicha oportunidad para realizar un trabajo de esta magnitud. Durante la exploración de esta investigación, aprendimos a buscar, a evaluar, a sintetizar información de manera afectiva y sobre todo crítica. Descubrimos la importancia de aprender a planificar el tiempo y administrar el tiempo de una manera suficiente y sobre todo satisfactoria. Gracias. Gracias. Hasta aquí fue nuestra presentación.